En el capítulo anterior estudiamos el comportamiento de los circuitos eléctricos en serie. En este estudiaremos los circuitos en paralelo y podrás concluir por qué se utilizan en muchas de las aplicaciones de la vida diaria. Comenzaremos estudiando cómo se comporta la resistencia en este tipo de circuitos. ¿Me acompañas? Cuando se conectan resistores unos junto a otros, unidos por sus extremos como muestra la figura, se dice que están conectados en paralelo. La conexión en paralelo puede darse también entre pilas, focos, etc. En estas condiciones existe más de un paso para la corriente. La mayoría de las líneas y circuitos que empleamos en la vida diaria forman circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo, cada dispositivo o ramal ofrece un camino distinto al flujo de corriente. Las resistencias eléctricas conectadas en paralelo pueden compararse con cañerías de agua conectadas una al lado de la otra. La cantidad de agua que pueden transportar dos tubos operando uno al lado del otro es mayor que la que pudiera dejar pasar uno solo de ellos. Igualmente, dos resistores conectados en paralelo conducirán mejor la corriente eléctrica que uno solo de ellos. Las conexiones en paralelo reducen la resistencia porque a mayor superficie transversal, menor será la resistencia. Si se conectan en paralelo varios resistores del mismo valor, la resistencia total equivalente se obtiene dividiendo el valor de uno de ellos entre el número de resistores. Si los resistores conectados en paralelo son de distinto valor, se requerirá un procedimiento más elaborado para poder calcular la resistencia total equivalente. Por ejemplo, en el circuito que te muestro están conectados en paralelo un resistor de 60 ohms con uno de 40 ohms. En estas condiciones, un ómetro, que es un medidor de resistencia, nos indicará una resistencia equivalente total de tan solo 24 ohms. Observa que este valor es inferior a la menor de las resistencias que están conectadas, es decir, 40 ohms. Para calcular la resistencia total RT de dos resistores de distinto valor conectados en paralelo, como los de la figura, se aplica la ecuación siguiente. RT es igual al producto de R1 por R2 entre la suma de R1 y R2. Aprendamos el uso de esta fórmula mediante el siguiente ejemplo. Calcular el valor de la resistencia equivalente o total de los dos resistores que aparecen en la figura. Sustituyendo los valores que se pueden leer en la figura y empleando la fórmula recién aprendida, tenemos que RT es igual a 60 por 40 entre 60 más 40, lo que es igual a 24 ohms. Nuevamente, observa que RT es menor que la resistencia más pequeña. El circuito que ahora te presento muestra el circuito original, pero también representa la resistencia total, que equivale o sustituye a R1 y R2. Este resistor RT funciona exactamente igual que el conjunto de resistores R1 y R2 que sustituye. Te hago notar una vez más que RT o resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias parciales. Si el circuito tuviera tres resistores conectados en paralelo, puede utilizarse la fórmula siguiente para calcular la resistencia total. Mediante el siguiente ejemplo practicaremos su uso. Calcula la resistencia total del circuito que te muestro. Vamos a sustituir los valores que se nos dan en el circuito. De esta manera, RT es igual al producto de 2 por 4 por 5 entre el producto de 2 por 4 más el producto de 2 por 5 más el producto de 4 por 5. Haciendo las operaciones intermedias que te muestro, concluimos que la resistencia total será de 1.052 ohms. Igual que en los ejemplos anteriores, RT resultó menor que la resistencia más pequeña, en este caso R1. Si tuviéramos más de 3 resistores conectados en paralelo, deberemos emplear la fórmula que te muestro en pantalla. En esta fórmula, Rn representa la enésima resistencia, o sea, la última de las resistencias del circuito, no importando cuántas sean en total. Aprovecho para comentarte que estos cálculos pueden agilizarse muchísimo si empleas tu calculadora. Te muestro un ejemplo más. Calcula la resistencia total de un conjunto de 4 resistores en paralelo cuyos valores son 10, 20, 30 y 40 ohms respectivamente. Si usas calculadora, te recomiendo que uses la función de recíprocos.
Después de hacer los cálculos correspondientes, el resultado es de 4.8 ohms. Nota que RT, como siempre, es menor que la resistencia más pequeña. Te espero en la próxima lección. Ya que aprendimos cómo se comportan las resistencias en un circuito en paralelo, lo que sigue es que aprendamos cómo lo hace la intensidad de corriente. ¡Comencemos! Si se conectan en paralelo una lámpara, una plancha, un radio y una aspiradora, la intensidad de corriente en cada rama será distinta, porque cada uno de estos artefactos ofrece distinta resistencia al flujo de corriente. Dicho de otro modo, la corriente total que proporciona una fuente se divide entre las distintas ramas de un circuito en paralelo según la resistencia que oponga cada rama. Si conectamos en paralelo dos resistores de distinto valor, pasará más corriente por la rama que presente la resistencia menor. En el caso de la figura que te muestro, R1 es 40 ohms, mientras que R2 presenta una resistencia de 20 ohms. Como la resistencia en R1 es el doble que R2, la intensidad de corriente a través de R1 será solo la mitad que la pasa por R2. Es decir, por R1 pasan 3 amperes, mientras que por R2 pasan 6 amperes, la intensidad total será la suma de ambas, o sea, 9 amperes. Puede verse que la corriente total que proporciona una fuente de tensión se divide en forma proporcional entre las distintas ramas de un circuito en paralelo, juntándose de nuevo en el punto de unión de las ramas mencionadas. Si la resistencia de las ramas es igual, la corriente total se dividirá en partes iguales entre cada rama. Una buena forma de resumir lo que acabamos de aprender acerca de las intensidades de corriente en un circuito en paralelo es poniéndolo en forma de ecuación. Observa la ecuación en pantalla. Básicamente dice que la intensidad de corriente que proporciona la fuente o intensidad total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las intensidades que circulan por cada rama del circuito. Recuerda esto porque más adelante lo usaremos para resolver circuitos en paralelo. ¿Alguna duda? Pregúntanos por los canales que ya conoces. Te veo en la próxima lección. En esta lección aprenderemos cómo se comporta el voltaje en un circuito en paralelo. ¿Me acompañas? En un circuito en paralelo, cada rama recibe el mismo voltaje y obviamente es el mismo que el generado por la fuente de alimentación. En el caso de las instalaciones eléctricas caseras o industriales, así como en las de los vehículos de transporte, todos los dispositivos están conectados en paralelo y por lo tanto reciben el mismo voltaje. Para resumir lo que acabamos de aprender acerca de los voltajes en un circuito en paralelo, vamos a hacerlo mediante una ecuación. Esta ecuación dice que el voltaje que proporciona la fuente de alimentación en un circuito en paralelo o voltaje total es igual a las caídas de tensión en cada rama del circuito. Recuerda esto porque lo necesitaremos cuando te enseñe cómo resolver un circuito en paralelo. Ahora te invito a que vayamos a la siguiente lección. Con lo que aprendimos en las lecciones anteriores, estás preparado para resolver un circuito en paralelo, como te enseñaré en esta lección. Así que, comencemos. ¿Cómo se resuelve un circuito en paralelo? De una manera muy similar a cómo se resuelve un circuito en serie. Es decir, también deberemos preguntarnos qué es lo que estamos buscando y cómo es que obtendremos dicha información. Para ello, la ley de Ohm también nos ayudará a encontrar los valores desconocidos de voltaje, corriente, resistencia y potencia de todo el circuito y de cada parte del mismo. La única diferencia estará en los comportamientos distintos de estas variables entre un circuito en serie y uno en paralelo. A fin de resolver un circuito eléctrico en paralelo, te sugiero que sigas estos pasos. 1. Analizar qué datos poseemos. Contar con una tabla de valores facilita y aclara el trabajo que debe hacerse. 2. Decidir en qué parte del circuito vamos a trabajar o si empezaremos calculando los valores totales del mismo. 3. Por lo general, deberemos empezar por los valores totales.
Antes de empezar, vamos a recordar cómo se comportan la resistencia, la intensidad, el voltaje y la potencia en un circuito en paralelo. Para ello, te invito a que mires la tabla en pantalla. También puedes descargar los formularios que forman parte de este curso, los cuales te servirán como resumen y te ayudarán a estudiar. Volviendo al tema, para resolver un circuito ya sea en serie o en paralelo, lo recomendable es contar con una tabla como la que te muestro en pantalla, en la que anotaremos los valores dados y los valores que calculamos. Aparte de darle orden al proceso, nos permitirá verificar si los datos son congruentes. Por ejemplo, nota que RT es menor que la menor de las resistencias, que el voltaje es igual en cualquier parte, que IT es igual a la suma de las corrientes en cada rama y que PT es igual a la suma de las potencias parciales, pues se trata de un circuito en paralelo. ¿Puedes ver que los datos son congruentes con lo que aprendimos en las lecciones anteriores? Ahora resolvamos un circuito. Tenemos un circuito en paralelo en pantalla. En el circuito podemos apreciar el voltaje proporcionado y la resistencia en cada resistor. Deseamos conocer la resistencia total RT, las intensidades de corriente que circulan por el circuito y las caídas de tensión en cada elemento. Primero, construimos nuestra tabla, anotando los datos ya conocidos. La tabla deja en evidencia qué valores nos faltan. En un circuito en paralelo podemos optar en este momento por seguir uno de dos caminos. 1. Calcular la resistencia total o 2. Asignar a cada rama el voltaje total que es igual a la tensión aplicada. Vamos a hacer esto y por ello lo escribimos en la tabla. Paso seguido. La tabla muestra que podemos calcular fácilmente las intensidades de corriente en las ramas del circuito, empleando en cada caso la ley de Ohm. Empezamos con I1, la cual será igual a 3 amperes. Entonces, calcularemos I2, que será igual a 1.5 amperes. Recuerda tener presentes las diferentes formas de la ley de Ohm, según el dato que requieras calcular. La intensidad total será calculada sumando directamente las intensidades en cada rama. El resultado será igual a 4.5 amperes. Finalmente, calcularemos la resistencia total mediante la ley de Ohm. Es igual a 6 ohms. Aprovecho para hacerte la observación que la resistencia total también puede ser calculada con la fórmula que ya conocemos y que te muestro en pantalla. Recuerda que te aconsejamos emplear tu calculadora para realizar fácilmente esta operación. Podemos ahora calcular una de las potencias parciales mediante una de las fórmulas que ya conocemos. Entonces, la potencia total podremos obtenerla por medio de la fórmula que acabamos de emplear, o simplemente sumando las potencias parciales. Esta será igual a 121.5 watts. Ya resuelto el circuito, es una buena práctica que verifiques que todos los valores presentes en la tabla son congruentes con los principios de operación de los circuitos en paralelo. Puedes ver que los procedimientos para resolver un circuito en paralelo son muy similares a los empleados para resolver uno en serie. Vamos a realizar otro ejemplo para reforzar tu conocimiento. Nos piden resolver el circuito mostrado. La tabla en pantalla exhibe los datos iniciales del mismo. Como en el ejemplo anterior, vamos a empezar por asignar el valor del voltaje total a cada rama del circuito. Enseguida, la tabla deja en claro que podemos calcular las intensidades de corriente en cada rama, porque disponemos del voltaje y la resistencia para cada caso. Empezando con I1, encontramos que será igual a 4 amperes. Haciendo lo propio con I2 e I3, calculamos sus valores respectivos en 2 y 4 amperes. La intensidad total la obtenemos de la suma de las intensidades en cada rama, es decir, 10 amperes según te muestro en pantalla. Ahora calcularemos la resistencia total empleando la ley de Ohm. Observa que es igual a 4 ohms. Empleando la calculadora, la resistencia total podemos calcularla también con una de las fórmulas que ya conocemos. ¿Cómo te muestro? Finalmente, debemos calcular las potencias parciales y la potencia total. Empezaremos con las parciales como te muestro en pantalla.
Para concluir, calcularemos la potencia total en dos formas, con el fin de que observes la congruencia de las fórmulas que conoces. Observa que obtenemos el mismo resultado, no importa cuál de ellas utilicemos. Como ya lo dijimos, es buena práctica que verifiques que todos los valores presentes en la tabla son congruentes con los principios de operación de los circuitos en paralelo. Dedica unos segundos para verificar esto en la tabla. ¿Qué te parece? Nada difícil, ¿verdad? Todo el secreto está en saberse las reglas de operación de las variables eléctricas, tener conocimiento de las fórmulas y practicar, practicar y practicar. Te veo en el próximo capítulo.